Ya es jueves de Colmena Fai y me llena de mucha alegría poder saludarles nuevamente a través de nuestro podcast en Spotify. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de democratización del conocimiento y de reflexión sobre los buenos tratos a las infancias para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les recuerdo, como cada jueves de Colmena, la amable invitación a revisar los contenidos académicos de la Fundación América por la Infancia en la página web academiafai.com. Hoy tengo el honor y el placer de entretejer un nuevo episodio para La Colmena, el episodio número 39, con la generosa colaboración de la doctora Susana Carmona, con quien vamos a escribir las palabras de este episodio que se titula El cerebro maternal. Y deseo que lo disfruten tanto como yo. Bienvenida, doctora Carmona. Hola, muchas gracias por la invitación, Traudy. Gracias infinitas a usted por hacer un espacio para poder conversar en este programa. A mí me llena de muchísima ilusión poder hablar sobre el tema que hoy nos convoca. Así que gracias, 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 gracias. A ti, a Eh, ti. Quisiera pedirle unos minutitos solo para presentarla. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. La doctora Susana Carmona Cañabate es investigadora Miguel Servet II, adscrita al Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Es directora del Grupo de Investigación Neuromaternal y codirectora del Grupo CB07090031 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, o por sus siglas CiberSAM. En el contexto de CiberSAM, también es responsable de plataforma CiberSAM y corresponsable de la plataforma Neuroimagen. A lo largo de su carrera científica, ha conseguido obtener financiación continuada para su salario, desde una beca predoctoral, formación de profesorado universitario, hasta las becas Consolidación Miguel Servet 1 y 2, pasando por una beca postdoctoral de investigación en la Universidad de Harvard y una beca de retorno a España, M-Visión Marie Curie Actions. Sus logros científicos más destacados incluyen 53 publicaciones científicas. Yo leí una, por cierto, que me Sí. voló el cerebro y a todo el mundo. Ahora me cuentas cuál. Aunque puedo imaginarme cuál, la verdad. Yo creo que sí. Sí. 7 capítulos del libro, un registro de la propiedad intelectual, 6 tesis doctorales dirigidas, la dirección de 3 proyectos nacionales y 3 internacionales, participación en 9 proyectos nacionales y 6 internacionales, obtención de financiación competitiva para recursos humanos, participación como ponente invitada en 27 congresos, organización de conferencias nacionales e internacionales y obtención de 4 premios nacionales. La línea de investigación principal se centra en describir cómo cambia el cerebro humano a lo largo del embarazo y la maternidad, utilizando diversos enfoques, desde determinaciones hormonales hasta técnicas de neuroimagen de última generación, que por cierto, eso fue una de las cosas que me encantó del artículo que yo leí. Además de su trayectoria como investigadora, la doctora Carmona está implicada en tareas docentes y de divulgación científica, y en cuanto a tareas de difusión como esta que está haciendo, ha participado en varios programas de televisión y radio y ha escrito artículos de difusión científica y capítulos de libro para personal no especializado, así como otras áreas de divulgación a través de las redes sociales del laboratorio, que pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @neuromaternal. Esto es un poquito del Un poquito. currículum. Sí, sí, nos hemos extendido al final. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, de verdad. De verdad, me hace ilusión participar en este tipo de eventos. Sí. Ay, sí. Pues bueno, nuestro episodio de hoy es un episodio que llevo muchísimo tiempo deseando tener la oportunidad de entretejer, y es justamente hablar sobre estos cambios que suceden una vez que una mujer decide embarazarse. ¿Qué sucede Ujú, con el cerebro de las ujú. personas, mujeres que desean embarazarse y se embarazan y gestan y paren y luego se dedican a la crianza de sus hijos o hijas? Entonces, cuéntenos un poco Sí. si es cierto que la maternidad verdaderamente supone un cambio de conducta.
¿Qué es lo que sabemos con Claro, respecto? perdón, a nivel conductual, pues es verdad que en humanos es bastante más difícil que en animales, ¿no? Observar un marcado cambio conductual, ¿no? Porque los humanos somos seres sociales y por lo general no vamos pues rechazando ni evitando a las crías, ¿no? Pero en animales sí ocurre eso. En animales se sabe que especialmente la especie más estudiada son las ratas, entonces se sabe que estas mamás evitan, o estas ratas evitan a las crías hasta el momento en el que se quedan embarazadas, entonces en su cerebro se produce una serie de cambios y de repente pues empiezan a interactuar con ellas. Como decía, en humanos es bastante más difícil cuantificar porque en general somos seres sociales, que cuidamos de los niños, sean nuestros o no, pero lo que sí me llamaba siempre mucho la atención es que todas las mamás y todas las mujeres que han sido madres de una forma u otra, pues al final nos hablan de ese cambio en la percepción del mundo, de ese cambio en los intereses en las relaciones sociales, de ese cambio en las amistades, de ese sentirse ligeramente diferente. Entonces, lo más curioso para mí es que, pese a que sabíamos ya por cultura general y hablando con mamás, que el embarazo supone un cambio muy importante, no solo a nivel físico, sino también a nivel cerebral, o al menos a nivel mental, que hasta el 2017 nadie se hubiese sentado a mirar el cerebro de las mujeres antes, durante y después del embarazo. Yo creo que ahí está, irónicamente, la clave del éxito que hemos tenido, en que nadie se hubiese interesado antes por mirarlo, porque era algo casi como pues muy esperable, ¿no? Porque eso todas las mamás más o menos lo explican. Entonces, en el primer estudio, que yo supongo que es el que tú querías mencionar, ¿no? El primer estudio que publicamos en 2017, ¿sí, Claudia? Es ese. Mm. Sí, Eh, justo el de un mm, Nature Neuroscience. sí, el primero que hicimos, que era en 2017. Este estudio nace de una forma también, creo que es muy bonita, ¿no? Porque estábamos en Barcelona, yo era postdoc allí y trabajaba con dos chicas, el Celine Huxema y Erika Barba, y estábamos investigando otras cosas. Yo estaba haciendo mi tesis sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el Celine también, Erika, estábamos tutorizando la tesis sobre cambios inducidos por la meditación y entonces en una conversación informal en un coche entre las tres que teníamos 30 años y ninguna de nosotras era mamá, pues en algún momento de la conversación Erika expresó su deseo de ser mamá. Y a partir de ahí, en esa misma conversación informal, mientras yo conducía, pues empezamos a pensar qué creíamos saber acerca de lo que pasaba en el cerebro de una mujer cuando se convierte en mamá, ¿no? Y empezamos a hablar y de seguida íbamos a celebrar la tesina de Erika y nos entró tal interés por saber qué pasaba que volvimos al laboratorio y nos pusimos a buscar en PubMed a ver qué se había hecho sobre ese tema. Y nos dimos cuenta que sorprendentemente, ya te digo, esto estamos hablando de 2010, por aquel entonces, que fue cuando empezamos, no había casi nada, casi todo eran estudios en animales y en humanos había mucha opinión, pero muy poquita ciencia, ¿no? Y empezamos a planear cómo realizar este estudio, qué teníamos que hacer, qué controles, o sea, qué otros grupos teníamos que incluir para asegurarnos que lo que veíamos era cierto y no era un error de medición. Y empezamos a fantasear y a fantasear hasta que nos emocionamos tanto con dar respuesta a esa pregunta que hablamos con el jefe del laboratorio de aquel entonces y llevamos a cabo ese estudio sin financiación y ahora es extra por motivación genuina de las tres de saber qué pasaba. Y todo también en parte porque Erika quería ser mamá y dijo, pues venga, soy sujeto, creo que ella sujeto 2 era. Y ella se metió como el grupo experimental, Erika y yo como grupo control, luego ya hemos ido transicionando a la maternidad todas, pero así surgió el primer estudio. Y este estudio, que al principio iniciamos eso, ya te digo, en una conversación en un coche de forma, pues, conversación de amigas, eh, descubrimos unos hallazgos, o sea, analizábamos los datos, lo que hicimos concretamente fue comparar el cerebro de mujeres antes de que se quedasen embarazadas de su primer hijo con su cerebro después del embarazo. E incluimos diferentes grupos controles, entre ellos las parejas, es decir, los papás primerizos. Y observamos cambios cerebrales muy profundos, muy marcados en regiones de la cognición social en mamás. Tuvo tal impacto que nos lo publicaron en Nature Neuroscience, que es una muy buena revista, pero es que además a nivel de media, pues empezó a resonar bastante
Y a partir de ahí, pues obviamente respondíamos una pregunta que nos parecía muy interesante, pero se han despertado un montón de preguntas que es al final a lo que hemos estado dedicando estos 6 años, ¿no? A pedir financiación y con financiación hacer estudios, responder todas las preguntas que seguramente le ha surgido a cualquier persona que se haya leído el artículo. Y así estamos intentando, pues, ir obteniendo piezas para montar un puzzle desde cero, lo cual es pues muy emocionante y a la vez un reto que da mucho trabajo, pero un trabajo precioso. No, pues es que esos retos a cualquier persona que tenga la pasión por la investigación, pues es maravillosa. Claro, es maravilloso sobre todo también cuando lo ves desde la perspectiva de que soy mamá, de que soy mamá de una niña, de que soy mujer. Entonces ya hay un punto en el que es muy difícil diferenciar qué es trabajo y qué es motivación personal vital. Yo realmente quiero saber esto, no estoy investigando esto porque, o sea, si no cobrase, lo haría de otra manera, bastante más tranquila, también te digo, pero es una motivación personal. Creo que es algo que me sorprende que se sepa tan poco a- en pleno 2023. Sí, y es que como usted decía, pues generalmente el modelo de conducta maternal más estudiado es el de las ratas, ¿no? Ujú, sí. A mí me tocó estudiar la conducta maternal en tres cepas distintas de ratas. Ujú, Y está muy bien estudiado qué circuitos se ujú, encienden, cuáles se apagan, qué conductas se alteran si tal circuito o vía neuronal está modificada, pero ciertamente no es tan fácil meter a una mamá gestante a un estudio de este tipo. Entonces, ujú. ¿cómo son esos estudios? Pues preciosos, yo te diría que es lo que más me gusta. Por suerte, creamos este canal de divulgación que es Neuromaternal y hacemos tareas de divulgación, pues también a horas extras, post o artículos relevantes. Entonces eso nos ha permitido también crear un cierto vínculo con las seguidoras, con las futuras mamás. eh, y creo que a todas les pasa un poco como me pasa a mí o como te he explicado yo, ¿no? Que hay algo que es más allá de participar en un estudio. Es algo que va una especie de sororidad entre mujeres, de tengo que contribuir a esto, ¿cómo es posible que eh, no se sepa absolutamente nada con lo importante que es para la humanidad, ya no para mí o para las mamás, con lo importante que es esto para entender de dónde venimos y cómo la motivación que tenemos por cuidar de nuestros hijos, el sacrificio, todo esto es la esencia de nuestra evolución como especie. Entonces, es muy bonito ver a las mamás muy motivadas, más allá de la participación en un estudio científico. Y sobre todo es precioso ya cuando luego vienen con los bebés, algunas, y te los dejan un ratito mientras hacen los estudios. Entonces, todo le da un ambiente a la investigación muy cálido, muy bonito, la verdad. Ay, qué bonito. Sí. Bueno, yo recuerdo que hay una imagen también muy famosa de una investigadora que es otra de mis investigadoras favoritas, que es Rebecca Saxe, que ella se Ujú. encarga de estudiar la teoría de la mente, Sí. el desarrollo de la teoría de la mente, entre otras cosas, y sale esta imagen de resonancia de ella besando a su bebé y cómo se encienden de manera sincrónica estos dos cerebros, que parece nada más, hay que ponerle ahí un cablecito pero que existe de manera invisible para que estén tan sincronizados esta mamá con su bebé. Así que yo Sí, es emocionadísima. preciosa. Bueno, Es preciosa esa imagen, sí, sí. hermosa. Bueno, Sí. entonces ya sabemos que es difícil en los humanos, es muy claro en otros mamíferos o en otros modelos animales. Es claro el cambio conductual, es decir, cómo se monta esta conducta materna en otros animales, Mm. no tanto así en los humanos. Que a Ujú. partir del 2017, con este paper del que hace usted mención y al que yo me refería al inicio, pues hay una explosión, ¿no? Sí, De información a partir del hecho de saber, ok, sí hay una primera poda de neuronal, sí claro. hay una segunda poda neuronal en la adolescencia,
No, no como creían la mayoría del mundo. Hasta ahí se acaba la plasticidad y la capacidad de un cerebro adulto de reestructurar las conexiones, digamos así, para atender una situación en particular. Hay una tercera poda neuronal cuando la mamá o a una mujer está gestando a su bebé, ¿cierto? Claro, el tema de hablar a nivel celular es a veces complicado porque nosotros al final lo que estamos haciendo es analizar imágenes de resonancia magnética, entonces es muy difícil ver qué ocurre a nivel celular. Lo que sabemos es que disminuye el volumen de sustancia gris. Entonces, te cuento un poco qué nos pasó también. Cuando esto sale a la prensa, que como te digo en el primer artículo hubo una explosión de interés sobre lo que pasaba durante el embarazo, pues de repente algunos periodistas hacían enlaces directos de la reducción en el volumen de sustancia gris con a las mujeres se les atrofia el cerebro con el embarazo y utilizaban eso para argumentar el mommy brain, el mommy y todo el tema este que luego si quieres hablamos un poco sobre los supuestos déficits cognitivos que acompañan al embarazo y la maternidad. Entonces nosotros sabíamos que una reducción de volumen en biología no necesariamente implica una degeneración o pérdida de funciones, sino que muchas veces en biología menos se traduce en una optimización o maduración de procesos. Y sabíamos que eso ocurría, por ejemplo, durante la adolescencia. Sabíamos que el volumen de sustancia gris de un niño disminuye durante la adolescencia y esta disminución es coherente o consistente con la maduración de ciertas funciones cognitivas. Entonces, pues decíamos, cuando nos entrevistaban, les contábamos que no tiene por qué, que durante la adolescencia se produce poda sináptica, mielinización y otra serie de factores celulares que cuando los miramos desde lejos, cuando los miramos a nivel macroscópico con la resonancia magnética, se traducen en una reducción de volumen. Y decíamos, bueno, pues igual que hay ciertos periodos madurativos o de neuroplasticidad que normalmente, pues casi siempre están acompañados por grandes tormentas hormonales, y durante el embarazo hay una tormenta hormonal sin igual en ningún otro periodo vital para ningún ser humano y hay cambios de reducción de volumen, pues es lógico asumir que lo que ocurra sea paralelo, que sea un proceso similar al que ocurre durante la adolescencia, pero no lo sabíamos a ciencia cierta. Luego, después, un par de años más tarde, sí realizamos un estudio en el que comparábamos los cambios cerebrales en mamás durante el embarazo con los cambios cerebrales en la adolescencia. Y también veíamos que los cambios a nivel macroscópico, ya te digo, con estas lentes que nos permiten ver el cerebro con una resonancia, no nos permiten ver células, ni podas, ni nada de eso, nos permiten ver la foto general, pues con eso veíamos que los cambios anatómicos que ocurren durante la pubertad son idénticos a los que ocurren durante la adolescencia. ¿Que los mecanismos celulares sean los mismos? Pues aún estamos intentando averiguarlos, porque puede ser poda sináptica, puede ser cambios en la proliferación de, o sea, hay muchos mecanismos celulares que sabemos que ocurren en animales, como cambios en la proliferación celular, eh, ramificación dendrítica, cambios en la glía también. Entonces, ahora estamos intentando averiguar qué es. La primera hipótesis que teníamos es que era sobre todo debido a poda sináptica. Ahora yo creo que hay muchos más factores celulares contribuyendo, porque hay un dinamismo de cambios que creo que no se pueden explicar exclusivamente por la poda sináptica, pero todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasa a nivel celular. Ay, qué hermoso. Bueno, Es divertido. uy, sí, yo quisiera decirles ahí como dejarles un poquito de información muy general. Esto de la Sí. glía es otro tipo de Ah, perdón. células. O sea, las Sí, neuronas son las que todos conocemos, son las famosas de la historia, pero en el cerebro además hay otras células muy importantes que antes se creían que eran como, ahí están como de acompañamiento. pegamento. Sí, De como hecho, pegamento. pegamento, ¿no? Sí, y estas células son la glía que cada vez más, hay cada vez más y más función, muy importante y vital para que el sistema nervioso funcione como debe de funcionar. Entonces son neuronas y glías. Y ahora, usted nos ha dicho que es muy probable que no sea únicamente estos cambios masivos en el cerebro la explicación, explicables por una poda sináptica, sino que muy probablemente hay muchos o algunos otros eventos que suceden en el cerebro de una mamá gestante. Eh, Ujú. Sí. pero
Y bueno, también nos dijo esto de que, ay, las mamás son torpes y eso explica por qué son torpes, pero en realidad no es un asunto de torpeza, es más bien, tengo este talente, así el gran angular, y ahora lo voy haciendo cada vez más focalizado a quién, para qué. Claro, a mí me gusta mucho verlo como un pastel, ¿no? Tus recursos cognitivos son un pastel y el pastel tiene este tamaño y tú tienes que cortarlo en trocitos y de repente llega el bebé y dice, toda esta mitad de tu atención y de tus recursos cognitivos me lo vas a dedicar a mí porque de repente soy capaz de con un llanto, con una mirada o con una sonrisa secuestrar toda tu atención. Entonces, aunque tus recursos cognitivos sean lo mismo, ahora la mitad del pastel se la ha llevado el bebé y tienes que hacer lo mismo parcelando el resto de compartimentos. Claro, pues eso qué pasa, pues si no prestas atención no te acuerdas dónde pones las llaves. Yo recuerdo, por ejemplo, un día cuando mi hija Alex era muy pequeñita, que empezó a llorar, que quería, quería tomar y yo estaba intentando entrar a casa rápida, de repente me entró el sudor ya como que ya no podía pensar en nada más. Y pues no sé, no recuerdo dónde dejé las llaves, pero luego pensaba, es que claro que no recuerdo dónde dejé las llaves, es que yo no estaba atenta a lo que estaba haciendo, mi único objetivo, o sea, eso, mis recursos cognitivos estaban secuestrados por los estímulos del bebé, de Alex, y lo demás ni, ni me acuerdo de qué pasaba. Entonces yo creo que eso es algo que nos pasa a muchas mamás, que el bebé tiene una capacidad, una saliencia estimular muy fuerte, y eso se sabe también por los estudios de neuroimagen funcional. Los estímulos procedentes del bebé son capaces de activar un tipo de atención que llamamos atención ventral, que es aquella que no estamos nosotros esforzándonos por prestar atención, sino que es algo que es muy relevante y capta nuestra atención. Entonces, el bebé tiene la capacidad, los estímulos procedentes del bebé tienen la capacidad de hacer eso, por lo que tenemos que dividir el resto de recursos. Pero luego, además, y esto no es algo que debamos obviar, es que gestar y ser mamá es cansado también. Duermes poco, te alimentas mal. Entonces, es muy curioso cómo te hacen una serie de seguimientos durante el embarazo, llega el posparto, que para mí es una de las fases de toda la maternidad más dura, sobre todo el posparto temprano, y de repente ya te dejan de hacer análisis, no saben cómo estás a nivel hormonal, no hay nadie que se encargue de que más o menos descanses bien o que se preocupe por tu bienestar, si estás comiendo bien, si te estás alimentando bien. Entonces, pues dentro y fuera de una maternidad, cuando tú no comes bien, no te hidratas bien, no haces ejercicio o no puedes ni siquiera dormir, obviamente a nivel mental estás bastante más espesa. Entonces yo creo que se juntan todos estos factores. Y hay otra capa superior, que es los estudios que están publicándose ahora acerca de esta asociación que se hace directamente de que ser mamá, pues tienes pérdidas de memoria o pérdidas atencionales. Y básicamente lo que encuentran es que al final pues hay ciertas tareas que parece en las que las mamás puntúan menos, pero siempre y cuando los estímulos no estén relacionados con el bebé. Es decir, hay estudios que a lo mejor les hacen a las mamás aprenderse una lista de palabras y puede que puntúen menos que las mamás, pero en el momento en el que metes estímulos relacionados con el bebé, las mamás puntúan mucho más, lo cual nos vuelve a indicar este sesgo atencional, que es el que nos está explicando un poco de la variabilidad. No sé si me he explicado, he dado mucha información y a lo mejor no se ha entendido Sí, demasiado, pero no, bueno, lo importante aquí es esto. Tenemos una mamá que durante la gestación, esta serie de hormonas que nunca jamás un ser humano volverá a ver en su vida, este, se encargan de ir como modificando la estructura del cerebro en zonas del cerebro social que son necesarias para utilizarlas o focalizarlas para que estas salientes del bebé, estas como lucecitas de información sean las más atractivas posibles, ¿no? Son tan atractivas que necesito ir a atenderlas y a través de ir a atender a este bebé es que podemos ir formando este vínculo de apego exacto. que es vital para la cría humana, ¿cierto? Exacto, y esto es muy bonito también, gracias por recordarlo, Trodi, porque es básicamente lo que observamos en modelos animales. Antes decía que en humanos no está tan directo el link, pero luego te pones a mirar estructuras más instintivas o más básicas y ahí hay un paralelismo muy importante y ahí hay una diferencia muy relevante también entre, vale, las hormonas del embarazo son capaces de modificar el cerebro para facilitar la conducta maternal,
pero quien va a mantener la conducta maternal y quien la va a adaptar es la interacción con el bebé. Es decir, si tú quitas el bebé después, la conducta maternal no, no se muestra en animales. Y al revés, si tú coges a una mujer, ay, perdón, a una ratita virgen o a un papá y lo expones durante mucho tiempo a interactuar con el bebé, al final la propia interacción con el bebé va a ser capaz de modificar el cerebro y de facilitar la conducta maternal. Entonces, hay dos rutas, una rápida y fácil, que es la que necesitas para que el bebé sobreviva. Perdón. No, sí, decía, Ah, una vale. rápido y fácil de abajo arriba. Exacto. Y otra que al final también pues es muy obvio, ¿no? Porque la conducta maternal, ¿qué es la conducta maternal de un bebé que tiene 2 días y la conducta maternal de un bebé que tiene 3 meses? Entonces, no puedes tener un kit de conducta maternal porque la conducta maternal te la va a estar guiando un bebé que cambia a diario. Entonces, es la interacción continua con el bebé la que va a mantener esa relevancia, la que va a seguir teniéndote secuestrada atencionalmente y priorizando muchas veces sus necesidades a las tuyas. Exacto. Bueno, esta es como una ruta, ¿no? La Exacto. otra, la otra es de arriba a abajo, más cognitiva, ¿cierto? La otra, ¿qué quieres decir? Ah, vale. Sí, exacto. Bueno, esto es un tema que da bastante, quieres decir, el tema más instintivo o el tema más cultural, ¿no? Aquí hay mucho debate y luego me encantaría si tengo la oportunidad de expresar un poco mi opinión sobre este tema porque hay veces que se malinterpretan nuestros hallazgos como que es entonces la mujer la que tiene que cuidar, porque es la mujer la que... Entonces, ha dado mucho debate sobre si la conducta, o sea, sobre si esta saliencia estimular, esta necesidad de estar en contacto con el bebé, es innato o no, es instintivo o no, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estos términos. Mi visión y la que creo en función de lo que he estudiado, de lo que he leído y de lo que he visto en mis propios estudios, es que sí hay un componente muy instintivo que nos asemeja mucho a los animales. Lo que pasa es que somos seres culturales, somos seres sociales, entonces podemos facilitar o inhibir ese impulso, ¿no? Y fíjate, hay la región clave de entrada de estas hormonas en el circuito animal y la que va a poner en marcha toda esta conducta maternal es una región del cerebro que se llama hipotálamo. Y ahí se unen receptores. Esta región es como una especie de termostato que mide que estemos bien, ¿no? Y si no, pues libera hormonas para intentar ajustarlo. Y está implicado, por ejemplo, en el hambre, en la regulación del hambre. Pero yo como humana puedo decidir no comer por una huelga de hambre. Es decir, y eso no quiere decir que yo no tenga sensación de hambre. Quiere decir que puedo inhibirla en función de lo que yo crea o lo que culturalmente sea aceptado o no. Igual que una mamá puede inhibir su instinto o facilitarlo, porque hay conexiones corticales que facilitan la transmisión de estas otras estructuras que compartimos con el resto de mamíferos. Así es. Entonces, me sumo a esto que usted nos decía. Me parece que también, y esto es otro tema que a mí me gustaría hablar exclusivamente en un nuevo episodio, que es los papás. Pues es cierto que no necesariamente viven, papás hombres, Ujú, no viven estos cambios tan como un tsunami hormonal durante la gestación, pero son capaces, como estas hembras nulíparas, ratas de las que nos hacía mención en algún momento, son capaces de, ante el estímulo constante, sostenido con sus crías, con su progenie, ujú, pueden desenvolverse siendo padres o ratas madres, con una conducta, el despliegue de la conducta maternal casi intacta. Entonces, ujú, sí, el cerebro maternal se modifica, nos focaliza en encontrar lo más delicioso del universo en nuestra cría humana, pero también un padre o una madre adoptiva sí, también puede desplegar esta conducta obviamente. maternal, porque Ujú. tenemos este cerebro racional que nos permite de arriba abajo, de lo cortical a lo subcortical, organizar y desplegar estas conductas parentales. Exacto.
Exacto. Y quería puntualizar, hay veces porque muchas mamás dicen, es que yo no siento placer al principio al interactuar con el bebé. Es que en realidad el circuito del que estamos hablando, más que placer, hay veces que es la saliencia. O sea, y hay veces que esta saliencia o esta relevancia es placentera y otras veces simplemente que es muy relevante, que los estímulos del bebé son extremadamente relevantes. Y lo que decías, obviamente, los papás adoptivos, o los papás o las mamás y papás adoptivos, pues obviamente creo que hay veces que incluso sobra decirlo, ¿no? Porque se malinterpreta de nuevo lo que observamos en nuestros hallazgos. Obviamente pueden ser papás geniales, mucho mejores a veces, por desgracia, que algunos papás biológicos, pero eso no quita que un embarazo, por el hecho de que es un evento fisiológico extremo y afecta a todos los órganos del cuerpo de la mujer, también afecte de manera muy marcada y muy duradera el cerebro de la mujer. Es decir, no se puede trivializar lo que es un embarazo. No podemos, eh, no sé, pues aquí me viene a la cabeza todo el tema de maternidad subrogada. eh, en el cual pues yo creo que no se tiene una concepción de lo que supone un embarazo para una mujer, para el cuerpo y para el cerebro y para la mente de una mujer. Y eso pues es diferente a lo que ocurre en un papá o en una mamá adoptiva, es diferente, completamente diferente. Eso no implica una relación directa con conducta maternal o cuidado, todos pueden ser igualmente válidos y igualmente buenos y hay veces que es, como decía, mucho mejor algunos papás adoptivos, pero yo que he visto cómo cambia y lo marcados que son los cambios y lo duraderos que son los cambios, pues no quiero tampoco caer en la concepción de, bueno, sí, el cerebro de la mamá cambia, pero también cambia el del papá, pero también cambia el de cambian, pero la magnitud de los cambios es completamente diferente, órdenes de magnitud muy diferentes. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces ya nos dijo, cambia el cerebro para establecer este cerebro parental, que además, si quiere, además de los artículos que la doctora Carmona y su equipo han publicado, pueden también ir a buscar un poco sobre mi heroína de la ciencia, que es Ruth Feldman, que me Sí. que me encanta todo lo que ella hace y también ahí hay muchísima información respecto a lo que la doctora Carmona está haciendo referencia. Ujú. Pero nos dijo hace unos instantes, durante la gestación, esta mamá gestante tiene muchos, muchos cambios. Yo me acuerdo haber leído sobre el microquimerismo y cuánto tiempo puede durar, pero decía, usted decía, esto es duradero. ¿Cuánto este cerebro maternal Claro, está claro. presente? Pues es que parece ser que los cambios son de por vida, te cuento. Y aquí, de nuevo, creo que hay que diferenciar lo que es el cerebro maternal, como las partes del cerebro que cambian para criar, y las partes del cerebro que cambian ya de por vida, igual que te cambia el tamaño del pie o ciertos aspectos de tu cuerpo que se modifican por el hecho de ser mamá, ¿no? Pues tu útero ya no será el mismo. Eh, entonces, para poder responder a estas preguntas, lo ideal es hacer estudios que llamamos longitudinales, es decir, tú ves cómo está una mamá antes de tener a su primer hijo y la vas siguiendo en el tiempo. Entonces, en el primer estudio seguimos hasta los 2 años y entonces decíamos, bueno, pues a los 2 años todavía es muy marcado ese cambio cerebral. Y luego, mientras estábamos haciendo más estudios, surgieron otros investigadores que lo que hacían era analizar en grandes bases de datos de mujeres, pues a lo mejor 12.000 mujeres, y decían, vamos a comparar 12.000 mujeres de 70 años y vamos a comparar las que son mamás de las que no. Y veían que aquellas que son mamás presentan rasgos de un cerebro más joven en comparación con las que no son mamás. Entonces, esto nos está indicando que los cambios son detectables eh, de por vida. De hecho, luego hay otra serie de estudios que analizan los ciclos menstruales o cómo se entra a la menopausia en función de si ha sido mamá o no. Y también encuentran diferencias, con lo cual nos está diciendo que hay algo que perdura. También en cuanto al sistema inmune, cómo responde tu sistema inmune en función de si ha sido mamá o no. Entonces, estos son los estudios cross-seccionales que decimos, es decir, comparan un grupo de mujeres con otro grupo de mujeres. Nosotros estamos intentando utilizar esta otra estrategia que es seguir al mismo grupo de mujeres a lo largo del tiempo. Y de momento las hemos seguido hasta los 6 años tras el parto. Y a los 6 años tras el parto todavía están esos marcados cambios cerebrales. ¿Cuánto duran? Pues yo creo que son de por vida, pero no lo he mirado directamente. Pero en función de todas las piezas, yo diría que son de por vida.
Ay, qué bonito. Es muy Bueno, interesante. Sí, sí, hablaba usted sobre estas mamás primerizas, ¿no? sí, ¿Hay algo que se sepa sobre otros hijos? claro. Pues estamos actualmente investigando ese tema. El Celine Huxema, que es otra de las autoras del artículo de Nat Neuroscience, creo que en breve sacará algo sobre eso. Y lo que te puedo decir es que, claro, la lógica me dice que la cantidad de cambios que se producen con el primero no se pueden producir con todos porque no es viable. Pero luego los estudios en roedores parecen indicar que hay ciertos cambios que se producen con el primero y que luego quedan latentes y se van manifestando con siguientes camadas. Es decir, que sobre todo sería el primer hijo el que produce este gran cambio cerebral. Pero en humanos ya te digo que está a punto de salir, pero todavía no hay nada sobre el tema publicado. Cuando ya esté, le voy a escribir. Perfecto, perfecto. Ay. Bueno, pues entonces tenemos bastante claro ya. Yo, bueno, no voy a preguntar esta otra cosita, pero tenemos bastante claro, porque creo que ya llevamos como 40 minutos en este primer ¿De bloque. verdad? Y yo digo, Eh, ¿qué voy a contar en 40 minutos? Y mira, se me ha pasado volando. Este, pero entonces tenemos muy claro que es la sustancia gris, nosotros tenemos una neurona, un núcleo como un huevo, pensémoslo así, ese es el cuerpo neuronal, el soma, y de la neurona van saliendo unas estructuras que pueden ser muy delgaditas, cortas o muy largas, llamadas dendritas, que son como deditos, pero además tenemos una estructura que puede ser muy larga, no tiene ni idea de cuán larga puede ser, que se llama axón. ¿Cierto? El axón está recubierto, usted nos había dicho que se mieliniza para hacer más eficiente la comunicación entre las neuronas y entonces cuando uno los ve, se observa como la sustancia blanca, porque la mielina eh, tiene unos efectos, no recuerdo cuál es el término correcto, pero se ve en una imagen como sustancia blanca. Y en cambio el soma, que no está recubierto por esta mielina, que es como una capa de grasa, no me gusta decirlo así, pero pensémoslo así, no está recubierto con esta estructura y entonces cuando la queremos ver en una imagen la vemos macroscópicamente como la sustancia gris. Y entonces lo que usted nos había dicho es que esta sustancia gris en el cerebro de las mujeres gestantes se modifica para que de este pastel completito, la mitad de los recursos de las rebanadas estén dirigidas hacia nuestra cría humana y lo que queda, pues hazle como puedas para atender tu mundo, ¿cierto? Y entonces no es que seamos ineficientes, es que si esas rebanadas del pastel que tengo que atender tienen relación con mi ejercicio parental, son mucho más importantes y soy mucho más eficiente que el resto de las mujeres, ¿cierto? Pero Ujú. si esas rebanadas del pastel no tienen alguna información relacionada con mi ejercicio parental, pues ¿para qué las necesito? Tengo que garantizar que esta cría humana llegue a buen término, ¿cierto? Pero ese Ujú. buen término puede durar, este, ahorita analizado hasta 6 años, pero se supone, es muy probable que sea un cambio sostenido a lo largo de la vida y y que si bien es cierto que los padres, madres adoptivos, adoptivas pueden desplegar esta conducta maternal tanto o mejor que una mamá que ha gestado a ese bebé, la realidad es que hay un instinto ahí eh, promovido por los cambios hormonales que puede o no ser aplacado o silenciado por la decisión o por la cultura en la que esa mamá se desenvuelve, ¿cierto? Genial resumen. Genial, de verdad. Bueno, entonces, a mí solamente me gustaría preguntar una cosa que también creo que está íntimamente ligada con esta última parte, em, porque parir eh, vía parto natural es como algo deseable, pero ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo?
este cerebro se sostiene, estas modificaciones neuroquímicas, hormonales, conductuales son sostenidas si la mamá da a luz un hijo a través de una cesárea, por ejemplo, ¿tiene algo que ver la forma de parir? Estamos actualmente revisando, o en un proceso de revisión y publicación de un artículo en el que comparamos los diferentes tipos de parto. Cesárea emergencia, cesárea programada, parto. Los datos nos indican a priori que el evento del parto tiene o parece tener o parece jugar un papel importante en cuanto a los cambios cerebrales. Todavía no sabemos exactamente cuál es. Eso no quiere decir que esté directamente relacionado con la conducta, porque como te digo, se puede modificar por un montón de conexiones que faciliten o dificulten el cuidado maternal. Pero sí, parece ser que el hecho de el evento del parto en sí mismo es neuroplástico también y podría tener cierto efecto en cuanto a la dinámica de cambios cerebrales. Y por otro lado, hace un par de años hicimos una especie de encuesta en el canal de Instagram en el que preguntábamos a las diferentes mamás pues, sobre su experiencia de parto. Y lo que sí hemos visto y hemos replicado después en otros estudios es que un parto traumático eh, se asocia con un peor vínculo y con mayor riesgo de depresión. Algo que también es muy lógico, pero que lo pones en numeritos y parece que te creen más, ¿no? Eh, Normalmente se catalogaba el parto más traumático, el parto por cesárea por emergencia. eh, pero luego lo que también vimos es que independientemente de cómo haya sido tu parto, el hecho de que sea traumático no depende tanto de la forma en la que tú des a luz, sino del trato o la percepción del trato que recibas del personal. Esa era la variable que más marcaba que las mamás puntuasen un parto como traumático y que eso afectase al vínculo y a la salud mental durante el posparto. ¿Cómo han percibido ellas que han sido tratados durante ese parto por el personal, ya sea vaginal, cesárea programada o cesárea por emergencia? Y a mí me hace mucho sentido, pero calculo que no vamos a poder hablar extensamente sobre el tema. Pero bueno, entonces yo espero que hayan disfrutado tantísimo este primer bloque. Nos faltan 2 bloques más. Espero que la información que hayan encontrado aquí les parezca tan exquisita que quieran compartir este episodio con más personas. Y ahora sí, vamos al segundo bloque. ¿Lista? Lista. Bueno, en este segundo bloque, además de invitarles a que vayan y busquen y encuentren los artículos de la doctora Carmona y el equipo de investigación, y de que sigan a Neuromaternal en Instagram y en Twitter para que nos vayamos psicoeducando un poco. Este, la invitación es que las personas invitadas nos compartan literatura o bibliografía relacionada con el tema que Ujú. hemos abordado el día de hoy. Vale, pues esto no me lo había preparado, pero improviso un poco. Literatura, pues uno de los principales problemas es que como es un tema relativamente novedoso, ya te digo que el primer artículo lo publicamos en 2017, casi todo lo que hay a fecha de hoy son publicaciones científicas, sobre todo en cuanto a los cambios anatómicos. Los cambios funcionales o de activación sí que encontramos más en la literatura. Creo, mira, justo, tengo por aquí un libro que publicamos con Ivone Olza, que está bien, además está en castellano, que es Psicología del embarazo, y hay unas secciones en las que hablamos de cómo cambia el cerebro durante el embarazo y la maternidad. Luego ha salido, actualmente creo que han salido 3 libros, todos de habla inglesa, que uno se llama Mommy Brain, creo, no sé la autora, te lo puedo mandar, Trudy. Luego hay otro de una investigadora muy buena que ha trabajado sobre todo en modelos animales, pero también es un referente en el campo del cerebro maternal, que se llama Jodie Pawlowski. Eh, y creo que Sarah McKay ha sacado otro libro. Y yo estoy actualmente trabajando en escribir uno, pero no me da la vida. Pero sí, sobre todo por la necesidad que tengo de que se entienda bien este tipo de estudios que, como te digo, hay veces que cada uno se lo lleva un poco a su terreno y me Exacto, gustaría aportar mi voz sobre eso. eso. Pues entonces estaremos muy al pendiente de ese libro. Yo sé, no da la vida, pero en algún momento podrá salir a la luz. Sí.
Sí, sí, Bueno, espero que sí. esperemos que así sea. Y la última parte de este episodio está relacionada con invitarle a las personas invitadas a que hagan un ejercicio de conexión entre dos conceptos de un banco de palabras que les envío en un documento PDF. Entonces, la persona invitada elige una palabra y su trabajo de este último bloque es relacionarla con el concepto del buen trato. Entonces, yo le pregunto, ¿está lista? Más o menos, sí. Sí, Bueno, la palabra que usted eligió es memoria. ¿Cómo sí. la memoria se relaciona con los buenos tratos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Claro, pues he escogido esta palabra porque al final creo que al final somos memoria, somos recuerdo, ya sea consciente o inconsciente, y los buenos tratos que hemos recibido o los malos, pues se nos quedan grabados en la memoria y marcan nuestra personalidad, ¿no? Pero además también porque creo que muchas veces esa memoria, sobre todo la inconsciente, es la que nos impide ejercer un buen trato a veces, ¿no? Esas sensaciones viscerales que vienen por algún evento pasado y que no sabemos explicar exactamente por qué, pues tal vez nos llevan a dar algún grito cuando no deberíamos o a- no sé, se me ocurre, por ejemplo, yo es que he tenido una mañanita un poquito movida con mi hija, entonces me ha removido mucho pensar en eso, en como pequeñas cosas que son inconscientes de recuerdos que me hacen un trigger y de repente pues no consigo ser todo lo empática o estar todo lo presente que quiero estar ahí para mi hija. Entonces, saber que eso son memorias y que son recuerdos y que están cincelando tu manera de actuar me ayuda a tomar distancia y a verlo desde lejos y a intentar mejorarlo o mejorarme a la hora de actuar de forma empática. Y pues el buen trato, sí. Ese es el link que he hecho. Me parece hermoso. Yo estoy segura de que muchas personas que escuchen este último bloque suyo sentirán como un bálsamo. Eh, es una oportunidad, es una invitación a, a ir a escudriñar, a curiosear nuestras memorias, resignificarlas para poder ser padres y madres suficientemente buenas, porque el buen trato y la seguridad en el vínculo se trata de suficiencia, no de excelencia, por suerte. Sí, Así que, pues, esto ha sido todo. Yo he disfrutado muchísimo este episodio, doctora. Muchísimas gracias por hacer los esfuerzos para estar aquí y, igualmente. y espero que haya una segunda oportunidad para conversar sobre ese paper que está por salir, ojalá pronto, sobre el Pronto, pronto. primer. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna invitación que usted quiera compartir? No que se me ocurra ahora, Tradi, simplemente daros las gracias, de verdad. Se me ha pasado volando, he estado muy a gusto y nada, espero que nos vuelvas a invitar. Sí. Muchísimas gracias. Pues vámonos despidiendo. Gracias por la atención, por la distinción de acompañarnos en Spotify. Les recuerdo, inviten a las personas a que nos sigan en @colmenafy. Síganos en las redes sociales de la Fundación América por la Infancia, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos encuentran como @América por la Infancia. Gracias a Javier Lenis por hacer posible la edición de este video en YouTube y el estreno en YouTube. Gracias a Carlos Díaz por las imágenes tan hermosas que elabora para la Fundación. Y gracias a cada una de las personas que nos acompañan jueves a jueves en nuestro programa aquí en Colmenafay. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves para entretejer el episodio número 40. Buena tarde.